Hola, bienvenidos a todos a este segundo vídeo de este canal de Informados, en el que vamos a hablar sobre las formas farmacéuticas sólidas diseñadas para la administración oral. Las formas farmacéuticas pueden ser sólidas o líquidas. Vamos a empezar a hablar de las sólidas. Primero partimos de una formulación en estado sólido. Esta formulación puede estar constituida por el principio activo o por el principio activo y los excipientes. Esta mezcla de polvo se puede presentar tal cual, es decir, en estado pulverulento o compactado. Las formulaciones pulverulentas están constituidas por partículas sólidas secas y libres, de un grosor variable, y se administran normalmente disueltos en agua, aunque a veces, en vez de disoluciones, forman suspensiones. Estas preparaciones se pueden dosificar o no dosificar para su administración. En las preparaciones compactadas es exactamente igual. Se pueden administrar de forma dosificada o no dosificada. En las pulverulentas no dosificadas solo tenemos los polvos, y como ejemplo pues podemos poner algunos suplementos dietéticos que vienen acondicionados en recipientes de plástico o de cristal, de boca ancha. Sin embargo, en las formas dosificadas tenemos varios tipos de formas farmacéuticas. Tenemos los papeles. En este caso el polvo se dosifica a ojo, en dosis más o menos iguales, y se coloca en unos papeles a los que se le realiza unos dobleces formando pequeños sobres. Por ejemplo, el permanganato potásico, que se utiliza como antiséptico en ciertas micosis o infecciones por hongos en la piel. Se usa para fármacos de poca actividad. También tenemos sobres. Para los sobres o sachets, la dosificación no sirve que sea a ojo, ya que no están diseñados para fármacos poco activos. En este caso, primero se pulverizan los componentes de la formulación, a continuación se procede a la homogenización, que es como llamamos al proceso de mezcla, y posteriormente se dosifica en los sobres, los cuales son sellados. Para los sobres usamos diluyentes como el almidón, la lactosa, lubrificantes para que la mezcla fluya bien, solubilizantes, colorantes y aromatizantes. Y por último tenemos las cápsulas duras. Estas están constituidas por dos partes cilíndricas prefabricadas de gelatina, en las cuales un extremo es cerrado y redondeado y el otro es abierto. Para fabricar las cápsulas primero se prepara una solución de gelatina, la cual se emplea con diferentes métodos para crear la forma de las cápsulas, luego se seca y se ensamblan ambas partes. En el proceso de llenado utilizamos lubrificantes para que el polvo fluya bien al interior de la cápsula, diluyentes para aumentar el volumen del polvo, adsorbentes, humectantes, etc. Hay varias empresas que se dedican a fabricar las cápsulas para venderlas a las farmacéuticas, quienes las utilizan para formular sus productos. En las preparaciones pulverulentas compactadas sin dosificar, tenemos otros tipos de formas farmacéuticas. Los granulados, que son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo, es decir, que en este caso el polvo se aglutina. Tiene ciertas ventajas respecto al polvo sin granular, por ejemplo que se elimina el aire entre las partículas, que aumenta su fluidez, disminuye la humedad, etc. Un ejemplo de este tipo de forma farmacéutica es la aspirina en granulado, la cual se administra en sobres o sachets. También tenemos los minigránulos y los pellets. Los pellets son microesferas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, formadas a partir de un núcleo que suele contener el principio activo, al que se le añaden finas capas de azúcar o almidón, y posteriormente capas de jarabe, alternando con el almidón. Como por ejemplo tenemos al omeprazol, que se administra en cápsulas en cuyo interior se encuentran estas microesferas o pellets en vez de la mezcla pulverulenta. Las formas pulverulentas compactadas que sí se dosifican se pueden formar por compresión o sin comprimir. En el primer caso tenemos los comprimidos. Para formar los comprimidos se coge la mezcla pulverulenta, se granula y posteriormente se comprime. Hay distintos tipos de comprimidos, los comprimidos normales, los recubiertos, los efervescentes, y todos ellos se forman por compresión, como bien dice su nombre. En otro vídeo hablaré extensamente sobre los distintos tipos de comprimidos que existen y los métodos que hay para fabricarlos. Por otro lado, las formas que no se dosifican se pueden formular en frío o en caliente. En frío tenemos píldoras, que son preparaciones en las que la mezcla del principio activo y los excipientes da como resultado una pasta a la que se le da una forma de cilindro, el cual se divide en porciones de igual tamaño en forma de pequeñas esferas. También tenemos las tabletas,
que son preparaciones que contienen gran cantidad de azúcar, que están destinadas a disgregarse o disolverse lentamente en la boca. Para obtenerlas se forma una masa a la que se le conoce como mucílago, con varios componentes como pueden ser la goma arábiga y agua. Este mucílago se mezcla con el azúcar y posteriormente se añade el resto de los componentes previamente mezclados, azúcar restante, principios activos y colorantes. Luego se pone todo en una superficie plana formando una capa que es cortada en diferentes trozos iguales, que son desecados. Las tabletas tienen 1 gramo de peso aproximadamente. Por el contrario, cuando se preparan en caliente tenemos pastillas y caramelos. Las pastillas contienen más goma arábiga que las tabletas y se fabrican de forma similar a estas, pero en la fase en la que se añade el azúcar, el preparado se deja al baño María 1 o 2 horas en reposo, para que se disuelva el azúcar y el líquido quede claro. Luego se vierte el líquido obtenido en moldes de medio centímetro de altura y se deja enfriar. Bueno, ya hemos visto las fórmulas sólidas pulverulentas y compactadas. La tercera fórmula sólida son las formas recubiertas, en las cuales tenemos las grajeas. Las grajeas son formas farmacéuticas formadas a partir de comprimidos, píldoras, granulados, etc., a las que se le aplica el grajeado. El grajeado consiste en recubrir un núcleo con una capa compacta de azúcar mediante diferentes máquinas llamadas pailas o grajeadoras, en las cuales los núcleos giran a gran velocidad mientras se les pulveriza una solución que contiene el azúcar, el cual se adhiere al núcleo. Primero se aíslan los núcleos, luego se aumenta su grosor con el azúcar, después se suaviza la superficie y por último se pulen para que tengan brillo. Hasta aquí hemos visto las formas farmacéuticas sólidas para la administración oral preparadas a partir de una formulación sólida. Cuando esta formulación inicial es líquida o semisólida, obtenemos las cápsulas blandas. Las cápsulas blandas, a diferencia de las duras, están formadas por una sola pieza, con distintos tipos de formas. Pueden ser esféricas, ovoides, etc., y cuyo contenido es líquido o semisólido. La cubierta es más gruesa que la de las duras. Son más elásticas y blandas, y en su fabricación se llenan y se cierran a la vez, mediante diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, en el método Scherer se forman 2 capas de cubierta, que se colocan sobre unos rodillos con hendiduras que conectan entre sí como si se tratase de unos engranajes. Cuando las hendiduras de ambos rodillos están a punto de contactar completamente, se inyecta el contenido líquido o semisólido en las mismas, de forma que queda completamente encerrado por la cubierta en ese mismo momento. Posteriormente son cortadas de la lámina resultante. Y hasta aquí esta pequeña clase en la que hemos visto de forma muy esquemática la clasificación de las formas farmacéuticas sólidas para la administración por vía oral. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olviden darle al like y suscribiros al canal. Nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.